Evangelio de hoy, 31 de diciembre, Sagrada Familia, fiesta. Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 6, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Te heredará uno salido de tus entrañas. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después el Señor tuvo compasión de Sara, como lo había dicho, y le cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Salmo responsorial. Salmo 104. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse felices el que lo busca, y recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos, descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, versículos del 11 al 12 y versículos del 17 al 19. Fe de Abraham, de Sara y de Isaac. Hermanos, por su fe Abraham,
obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Por su fe Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Aclamación antes del Evangelio. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría. Transcurrido el tiempo de purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción,
para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Un hombre llamado Simeón era justo y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Este texto nos recuerda la purificación de la Santísima Virgen y la presentación de Jesús en el templo. Ninguno de los dos estaba obligado a esas leyes. San Bernardo explica por qué lo hicieron. Cierto que no porque tuviese necesidad ella de ser purificada o él de ser circuncidado. Por nosotros fue él circuncidado y ella purificada para darnos ejemplo a nosotros, pecadores y penitentes. El Espíritu Santo comenzó en el anciano Simeón su acción espiritual para que conociera a Jesús y lo recibieran como al Mesías prometido. En el Evangelio se tiene a Simeón por justo, es decir, cumplidor de todos los preceptos divinos, y por piadoso, es decir, religioso, servidor de Dios, hombre de fe y esperanza. La santidad de Simeón no era vulgar, habitaba en él de una manera especial el Espíritu Santo, con acción carismática y profética, también santificadora, cosa que debe estimularte a ti, a tu santificación. Es el Espíritu de Dios el que debe dirigir tu vida y orientarte en todas tus acciones. Y así como Simeón bendijo a Dios, tu vida debe llegar a ser un himno de alabanza y de gratitud al amor de Dios. El Espíritu Santo estaba en él, es decir, gozaba de carismas sobrenaturales. No dudes de que el Espíritu Santo te adornará de sus gracias si le eres fiel. A ti mismo una espada te atravesará el corazón. Jesús será la señal de contradicción. Unos lo amarán, otros lo odiarán. Unos estarán dispuestos a morir por él, mientras otros no cesarán en su esfuerzo por hacerlo desaparecer de la historia y de la faz de la tierra. La Santísima Virgen está asociada a la obra redentora de Cristo. Ella aparece como corredentora con Cristo, nuestro Redentor. No hay redención sin dolor. El alma de la Santísima Virgen estará traspasada por la espada de dolor, por todo lo que ella sufrió en su corazón durante la pasión de su Hijo Jesús.
De una u otra forma, todos estamos asociados a la obra redentora de Jesús y todos debemos colaborar en la redención de los hombres y del mundo. Todos debemos, por lo tanto, participar del dolor de Jesús y de María Santísima, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Ana era una profetisa, como la llama San Lucas, es decir, una mujer consagrada a Dios e intérprete de sus designios. Ana, pues, puede ser una figura no solamente del religioso o religiosa consagrados a Dios y a la acción apostólica de la palabra o de la caridad, sino también puede encarnar la figura del laico comprometido, que con el testimonio de su palabra anuncia proféticamente la evangelización en sus ambientes temporales y con el testimonio de su vida santifica y sobrenaturaliza toda la humana actividad. Pues Ana rendía un culto constante con la práctica de la oración y la vida de penitencia. En el testimonio que dio sobre el niño Jesús, es claro que estaba inspirada y dirigida por el Espíritu de Dios. Magnífico ejemplo de mujer cristiana que puede señalarte los pasos a seguir en tu vida de laico comprometido, si es que no estás consagrado al Señor. La vida de oración y el sacrificio inherente a la observancia de tus obligaciones de Estado y a todas las exigencias de tu entrega a la acción profética de ser un verdadero anunciador del reino de Dios, evangelizando el mundo que te rodea. El niño iba creciendo y la gracia de Dios estaba con él. Es llamativo que San Lucas repita esta afirmación varias veces. ¿Es que quería que quedara bien grabada en el ánimo de los cristianos? ¿Es que deseaba llamar la atención sobre ella por el valor pastoral que tiene para cada uno de los servidores de Jesús? En este capítulo 2, versículo 40 afirma: el niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y algo más adelante termina ese capítulo redondeándolo de esta forma: Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. La gracia puede crecer en nosotros por la repetición de los actos meritorios. Las obras hechas en estado de gracia y con rectitud de intención y pureza de sentimientos nos merecen el aumento de la gracia. Nuestra generosidad en la correspondencia mueve al Señor a concedernos nuevas gracias. Claro está que Jesús, como verdadero Dios, no podía crecer sino en manifestaciones externas de la gracia de Dios, que habitaba en él en plenitud, y así San Juan lo llama lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Vivencia. Jesús es señal de contradicción para el mundo. El discípulo de Jesús seguirá la misma suerte que el Maestro. También habrá quien nos odie, nos persiga, nos moleste, nos ridiculice, se ría de nosotros y del mensaje que nosotros predicamos. Esto no solamente no nos debe desalentar, ni siquiera entristecernos,
pues sabemos que seguiremos la misma suerte que el Maestro, y que si seguimos al Maestro en la cruz, también lo imitaremos en la hora de la resurrección, y también gozaremos de su victoria final, que será lo definitivo, lo que nunca pasará. Jesús venció al mundo y nos advirtió sabiamente: en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Vivencia. Por medio del bautismo, tú recibiste la gracia de Dios que quedó en ti, esperando que con tu desarrollo físico, intelectual y espiritual cobraras conciencia de esa gracia que había en ti, y con tu personal esfuerzo, ayudado por la moción del Espíritu de Dios, esa gracia fuera en ti cada vez más consciente, más creciente y más difundida. No te olvides de invocar a María como Madre de la Divina Gracia.